¿Cuánto hace que llegó la llamada de auxilio? Pregunté al oficial al mando mientras me vestía. Hace 20 minutos. La tripulación estaba en una misión en el submarino, cuando algo salió mal y enviaron una señal de auxilio. Desde entonces no han emitido nada por radio. El oficial me dirigió una mirada severa que me indicó que me diera prisa. ¿Qué profundidad?, preguntó Jackson, mi compañero de misión. Alrededor de 1500 metros. El submarino es un nuevo modelo, y fue diseñado para bajar hasta 2000 metros, así que, aunque se hundieran debido a un mal funcionamiento, o a daños exteriores deberían estar bien, ya que el fondo está aproximadamente a 1800 metros bajo la superficie. Su misión es rescatar a los supervivientes. En caso de que no haya supervivientes, evaluar los daños del submarino y asegurar la caja negra. ¿Alguna idea de qué les hizo enviar la señal de auxilio?, pregunté. No estoy seguro, respondió el comandante. Esto es lo que enviaron. Sacó un pequeño aparato y pulsó un botón. Una voz de pánico empezó a hablar por el aparato. Aquí el S-158. Tenemos una brecha en el casco y necesitamos rescate inmediato. Estamos al suroeste de su posición, a una distancia desconocida. Profundidad 1500 metros. Por favor envíen. La voz se cortó. Tendrán un rastreador GPS en su sumergible, que debería localizar el submarino. Guardó el dispositivo. Jackson y yo saltamos al interior de la nave. El Delfín, como lo habían bautizado, era capaz de soportar una enorme presión y descender hasta 6000 metros. No había sido diseñado originalmente para búsqueda y rescate, pero debido a la urgencia de la situación, el cuartel general no tuvo más remedio que dejarnos tripular este vehículo. La parte trasera del sumergible tenía una cámara de despresurización, que podía acoplarse externamente a cualquier otro sumergible y transportar personal dentro y fuera. Nos mantendremos en contacto. En marcha, dijo el comandante y cerramos la escotilla, amortiguando los ruidos del exterior. Jackson y yo nos sentamos en nuestros asientos y nos preparamos para la inmersión. Su trabajo consistía en pilotar el vehículo, y el mío en manejar la cámara de despresurización. Jackson pulsó algunos botones del aparato y el sumergible empezó a zumbar. Varias pantallas empezaron a brillar, mostrando la profundidad, la actividad del sonar y el estado del vehículo. De repente me sentí un poco inquieto. La mayor profundidad a la que había llegado era de 800 metros, cuando buscaba misiles no detonados, pero en la misión habitual no íbamos a más de 200 metros. Allá vamos, dijo Jackson, y el sumergible empezó a descender, dejando los rayos del sol sobre nosotros, y envolviendo todo el interior del sumergible en azul claro. Vamos a tardar un poco en llegar. El descenso siempre es más lento. Miré por el panel de cristal y vi un banco de peces alejándose de nuestra posición. A medida que descendíamos, la luz del sol empezaba a desaparecer rápidamente, y el color azul claro que nos rodeaba se iba sustituyendo por otro progresivamente más oscuro. Míralo por el lado bueno. Al menos no iremos a la zona abisal. Jackson sonrió. Esperemos que los miembros de la tripulación lo hayan conseguido. No me gustaría estar en su situación ahora mismo, atrapados en el fondo del océano en completa oscuridad, sin saber si llegará el rescate. Me estremecí al pensarlo. Jackson se encogió de hombros. Bueno, si consiguieron ponerse sus trajes de buceo profundo, deberían estar bien. Esos pueden ir incluso más profundo que el submarino. Aquella situación no parecía más atractiva que la que yo acababa de mencionar, estar en el fondo del océano, con Dios sabe que acechándonos, toneladas de presión que pueden aplastarte en un segundo y ninguna forma de volver a subir, viéndote obligado a esperar un rescate. Anímate, a lo mejor han conseguido escapar y nos lo hemos perdido. Estaba oscureciendo muy deprisa y Jackson pulsó un botón para encender los faros, que iluminaron nuestro interior y la zona de delante, mostrando partículas que danzaban por los haces. Eché un vistazo al modulador de profundidad y me di cuenta de que estábamos a 280 metros. El color azul oscuro se convirtió rápidamente en negro, y todo lo que podíamos ver afuera era la parte del océano que estaba iluminada por los faros.
Cualquier resto de vida marina que se hubiera visto hasta ese momento, hace tiempo que había desaparecido, y pensé en las criaturas que vivían en una oscuridad tan eterna y consumidora, desprovistas de toda luz, salvo la producida por ellas mismas. 570 metros. 580 metros. Los números crecientes del modulador de profundidad me recordaban dolorosamente que estábamos poniendo una distancia cada vez mayor entre nosotros y la superficie, descendiendo más profundamente en el abismo inexplorado, con cada segundo que pasaba. La oscuridad que nos rodeaba parecía espesa, y nuestras luces apenas penetraban lo suficiente para ver delante de nosotros. La presión a esta profundidad bastaría para aplastarnos en cuestión de segundos, y lo único que nos protegía de ello era el pesado cristal del sumergible. Intenté no pensar en ello mientras descendíamos a mayor profundidad. 900 metros. Jackson estaba callado. Me preguntaba si se sentía tan inquieto como yo, pero si era así, lo disimulaba bastante bien. Vi la tenue luz de una criatura de las profundidades marinas, que se balanceaba arriba y abajo en la distancia, antes de desaparecer de nuestra vista. ¿Crees que es un rape? Me encantaría ver un rape en persona. ¿Sabías que llegan a ser más grandes que un ser humano? No lo sabía. Y yo que hasta hace poco pensaba que era algo que podías tener en el acuario de casa. Rió entre dientes. 1500 metros. Estamos cerca ahora. El fondo no puede estar a más de 400 metros, así que lo más probable es que encontremos el submarino allí. Mantengamos los ojos bien abiertos entonces. En cuestión de minutos, por fin vimos algo más aparte del agua oscura. Espera. Señalé a través del cristal el suelo llano y arenoso, iluminado frente a nosotros por nuestros faros. Muy bien, el submarino debería estar por aquí. Jackson dirigió el sumergible en la dirección del pequeño punto en el radar, y lentamente comenzamos a movernos en esa dirección. No hay actividad de sonar. Eso no es bueno. Entrecerramos los ojos, tratando desesperadamente de mirar más allá del corto alcance de la zona iluminada de nuestros faros, tratando de detectar cualquier señal de escombros, pero no había nada más que un terreno desolado, que parecía extenderse interminablemente frente a nosotros. Y de repente lo vimos. Salió de la nada tan de repente que casi chocamos contra él. Un enorme submarino militar, sentado en el suelo. Eso no se ve bien. Vamos a ver los daños. Se dirigió alrededor del submarino, y se hizo evidente que se hundió debido a algunos daños externos graves. El casco parecía como si algún animal lo hubiera masticado, haciendo un enorme agujero en él. ¡Santo Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Jackson se puso serio. Un animal grande o algo así. Parece que algunos de los sumergibles han salido despedidos. Dirigió el sumergible por encima y hacia el otro lado del submarino, y luego se detuvo bruscamente. Los dos miramos incrédulos lo que teníamos delante. El submarino se encontraba justo al borde de un acantilado, que se precipitaba hacia una oscuridad infinita, que se extendía hasta donde nuestras luces nos permitían ver. Creía que esto era el fondo. Miré a Jackson. Se quedó mirando el cráter. Eso es lo que dijo el comandante. Justo entonces, se oyó un fuerte pitido procedente del interior de nuestro sumergible, y casi me infarto, pensando que habíamos sufrido algún daño, o que teníamos una amenaza entrante. Eso no puede estar bien. ¿Qué pasa? Pregunté impaciente. Hay una señal de auxilio procedente de uno de los sumergibles del submarino. Muy bien, vamos a buscarlo. Empecé a relajarme un poco, sabiendo que no corríamos ningún peligro inmediato. Jackson me miró. Su expresión facial me dijo que lo que estaba a punto de decir no eran buenas noticias. Viene de 800 metros por debajo de nosotros. ¿Qué está haciendo ahí abajo? Pregunté, desconcertado. No lo sé. Jackson negó con la cabeza. Pero sea lo que sea, no está seguro. Su sumergible puede bajar un poco, pero no tanto, así que debe estar usando su escafandra. Tenemos que ir a ayudarlo. Por mucho que me odiara por decir eso, sabía que no podíamos dejarlo ahí abajo. Deberíamos contactar con el cuartel general para pedir refuerzos primero.
respondió mi compañero. No hay tiempo. Podríamos tardar un rato en encontrarlo, y se está quedando sin oxígeno con Dios sabe qué cosas ahí abajo. Tenemos que bajar ya. Muy bien. Vamos. Jackson suspiró, y con una breve vacilación comenzó a dirigir el sumergible directamente hacia abajo. Decir que estaba paralizado de miedo era quedarse corto. Estábamos sumergiéndonos en lo más profundo de la zona de medianoche, donde apenas se aventuraban criaturas, por no hablar de los humanos. Todo me hacía sentir tan pequeño y vulnerable, estar en un lugar tan inhóspito para la humanidad. Hay una buena razón por la que no podemos nadar hasta aquí sin nuestra tecnología, pensé mirando al abismo que tenía ante mí. Mira esto. Jackson me devolvió a la realidad. Señaló el sonar, que no mostraba ninguna actividad. Por un lado, eso me tranquilizó, pero por otro me hizo preocuparme por esa persona desaparecida, que envió la llamada de auxilio. ¿Ves este círculo en el sonar? Jackson señaló un anillo en la capa exterior, que muestra las amenazas potenciales como paredes y rocas, con las que podemos colisionar. Pero es circular. Y está a nuestro alrededor. Respondí. Precisamente. Y apareció en cuanto descendimos por debajo del acantilado. Jackson respondió. Maldición. Jade. Esto no es un acantilado en absoluto. Es un sumidero. Correcto. ¿Qué hacía el S-158 aquí? Murmuré para mis adentros. Nos acercábamos a los 2300 metros de profundidad. Nada había cambiado visualmente en comparación con los 1000 metros anteriores, pero seguíamos sintiéndonos incómodos al estar tan por debajo de la superficie. Ya deberíamos haber visto algo de vida. Se supone que hay todo tipo de vida marina detectada en el sonar, pero no vimos nada. Ni siquiera las pequeñas criaturas. Es extraño. Tal vez este sea territorio de depredadores, o solía serlo. Cuando nos acercamos a unos 2500 metros de profundidad, empezamos a notar una luz roja muy tenue, que parpadeaba a lo lejos debajo de nosotros. Ese es nuestro hombre con seguridad, dijo Jackson y aceleró el sumergible. La luz roja se encendía y apagaba intermitentemente cada segundo, y a medida que nos acercábamos, aumentaba su brillo. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca de la luz como para identificar la fuente, nos detuvimos. ¡Santo Dios!, dijo Jackson, mientras contemplábamos el sumergible destrozado que, sin lugar a dudas, pertenecía a la tripulación del S-158. Yacía de lado en el suelo. Los cristales estaban completamente destrozados y la consola de mando rota. Y entonces capté algo más con el rabillo del ojo. Cada vez que la baliza parpadeaba, iluminaba algo en el suelo cerca del vehículo. Jackson dirigió nuestro sumergible en esa dirección y luego se detuvo de nuevo, jadeando audiblemente. «Maldita sea», gruñí ante la visión que teníamos delante. Ante nosotros yacía el cuerpo de un hombre sin vida con una escafandra autónoma. Le faltaban un brazo y una pierna y tenía el torso medio devorado. El casco estaba rajado y sus ojos abiertos miraban inexpresivos, conmocionados. «Maldita sea, hemos llegado tarde». Sacudí la cabeza. Lleva una cámara encima. Veamos si tiene alguna información valiosa, dijo Jackson y acercó el sumergible. Pulsó unos botones y utilizó lo que llamamos la mano, para extender una mano robótica desde la parte inferior del sumergible, y la controló torpemente hasta que consiguió agarrar la cámara del pecho del soldado, y retraer la mano hacia el interior. Una vez que se vació el agua, abrí el panel de la parte inferior y recuperé el dispositivo. Lo conecté dentro de la consola y empezó a reproducirse una videograbación. La cámara seguía a un hombre desde la perspectiva de primera persona, en un submarino al que le habían abierto una brecha, corriendo frenéticamente, y jadeando mientras de fondo se oían gritos de los miembros de su tripulación. Saltó al interior de un sumergible, cerró la escotilla y se eyectó rápidamente en el agua, amortiguando los gritos agonizantes que quedaban atrás. Dirigió su vehículo hacia arriba, mientras un feroz chillido que no podía ser de nadie humano le seguía por detrás. Entonces, durante una fracción de segundo, vimos algo enorme nadar por delante del sumergible,
antes de desaparecer de nuestra vista. El soldado lanzó un fuerte grito ahogado y su respiración se hizo aún más superficial. Miró el modulador de profundidad, que disminuía rápidamente desde los 1400 metros. Estaba llegando a la superficie. Pero entonces se produjo un fuerte estruendo que sacudió todo el vehículo y casi le hizo caer de su asiento. El sumergible dejó de moverse y empezó a hundirse lentamente. Vamos. Ahora no. Golpeó frenéticamente los botones mientras aparecían múltiples mensajes de advertencia en las pantallas de la consola. El sumergible no funcionaba. Maldición. Golpeó el teclado con el puño. El modulador de profundidad aumentaba rápidamente. 1300, 1350. 1400, 1500. 1700 metros. Cada vez aparecían más mensajes de advertencia, y como último recurso, el soldado introdujo una orden en el teclado para enviar una llamada de auxilio. La criatura que le daba caza estaba prácticamente jugueteando con él, nadando alrededor de su nave, gruñendo y siseando. No se veía nada, salvo una enorme cola de pez que aparecía y desaparecía de vez en cuando. En unos segundos, la criatura desapareció por completo y no se le pudo ver ni oír. El soldado se levantó y miró por la ventana, buscando a la criatura. Pero entonces ocurrió algo aún peor. Una grieta apareció en el cristal frente a él. El soldado retrocedió cuando el modulador de profundidad le advirtió de que se encontraba a una profundidad superior a la considerada segura, pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, aparecieron más grietas y todo el cristal se abrió de golpe, llenando de agua el interior del sumergible. Se produjo un vuelco, y antes de que nos diéramos cuenta de lo que ocurría, el soldado estaba fuera del vehículo, cayendo sin control hacia su inevitable desaparición, sin que se viera nada a su alrededor. Los segundos siguientes, se llenaron de imágenes de él, mirando la nada negra bajo sus pies mientras se hundía cada vez más, jadeando y agitando desesperadamente los brazos y las piernas para frenar la caída. Se me hizo un nudo en el estómago, al verle caer durante lo que me parecieron horas. Pronto, sus pies tocaron el suelo sin vida y se desplomó suavemente. Miró a su alrededor, hiperventilando y tratando desesperadamente de encontrar algo más que la oscuridad que le rodeaba. La baliza del sumergible apareció pronto a su vista, y con un fuerte estruendo tocó el suelo, no muy lejos de él. Empezó a inhalar y exhalar de forma controlada, estabilizando su respiración, mientras daba pasos lentos hacia el sumergible, ahora inservible. Finalmente habló con cierta calma. Si alguien encuentra esto, soy el capitán Miller del S-158. Toda mi tripulación ha muerto y yo soy el único superviviente. Y probablemente no por mucho tiempo. Nos aventuramos hasta aquí para una misión, pero en su lugar encontramos algo mucho peor. Lo despertamos de este sumidero abandonado y ahora nos persigue. Esta es una advertencia para cualquiera que encuentre esta grabación. Sellen el sumidero y entierren a esta criatura en él. A todas las unidades y exploradores, manténganse lo más lejos posible de este lugar. Si esta cosa llega a ver la luz del día, sufriremos bajas mucho mayores que las de una tripulación. Un suave gruñido resonó desde las cercanías, y Miller giró justo a tiempo para ver algo, durante un segundo, antes de que se abalanzara sobre él. No podía verlo bien, pero lo que fuera que vio en esa fracción de segundo, no coincidía con la descripción de ninguna vida de las profundidades marinas, que hubiera visto antes. Los segundos restantes de la grabación, fueron una pantalla en negro llena de los gritos de Miller y los mordiscos rabiosos de la criatura. Y entonces todo quedó en silencio y quieto. Jackson y yo nos miramos incrédulos. Estaba a punto de decirle que nos sacara de allí, y nos llevara a la superficie, a lo que él accedió, pero entonces miró al sonar y maldijo. Giré la cabeza hacia él, y solté un improperio. Había un punto enorme en el radar. Y se dirigía directamente hacia nosotros. «Sácanos de aquí», grité. Estás loco. No hay manera de que podamos escapar de esa cosa, mira la velocidad a la que se mueve. Jackson señaló el sonar. El punto rojo se acercaba a cada segundo. «Dispara el señuelo», grité. Espera. Queremos que se acerque lo suficiente para eso.
apagó los faros, sumiéndonos instantáneamente en una oscuridad total, salvo por nuestra cabina, en la que brillaban los botones y las pantallas de la consola. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. El punto rojo estaba a no más de 300 metros, y se movía a una velocidad demencial. Tenemos que mantenerlo lejos de nosotros. Y tener nuestras luces encendidas no ayudará con eso. 200 metros. Un grito despiadado resonó a nuestro alrededor, lo que sin duda significaba que la bestia nos había detectado y venía por nosotros, erizándome los pelos de la nuca. Resultaba desalentador saber que lo único que nos protegía de las inhóspitas aguas y del mortífero depredador era la diminuta cabina en la que estábamos confinados. A diferencia de Miller, no llevábamos trajes de inmersión profunda a bordo, así que, si nuestro sumergible sufría una brecha, moriríamos al instante. Recordé al capitán Miller cayendo indefenso al abismo, y quedando atrapado en la más completa oscuridad sin ayuda alguna, y casi sentí alivio por un segundo, al pensar en una muerte instantánea por presión. El chillido era ahora tan fuerte que me dolían los oídos. Jackson apretó un botón y al instante un señuelo parpadeante salió disparado del vehículo, moviéndose a gran velocidad mientras emitía un fuerte pitido. Durante un breve segundo, antes de que el señuelo desapareciera demasiado lejos de nuestra línea de visión, vimos una enorme cola de pez que se iluminó intensamente, antes de volver a ser devorada por la oscuridad. Eché un vistazo al sonar y me di cuenta de que el punto se estaba alejando de nosotros. Muy bien, llévanos arriba, pero muy despacio. Le dije a Jackson, entrecerrando los ojos a través de la inexpugnable oscuridad. Jackson dio la vuelta a nuestro sumergible, para evitar que incluso las luces de la consola atrajeran a aquella cosa, y muy despacio empezó a ascender. Incluso moviéndose tan despacio, el motor del sumergible hacía un ruido alarmantemente fuerte. Pero, ver que los números del modulador de profundidad disminuían poco a poco nos levantó el ánimo, a pesar de saber que no estábamos cerca de un lugar seguro. Tomé la radio mientras Jackson manejaba el sumergible en plena oscuridad. Cuartel general. Respondan. Llamé por radio y contuve la respiración esperando una respuesta. Cuartel. Su posición. La voz de la radio crepitaba, pero se cortaba. Se cortó. Repito, cuartel general. Siguió otra frase llena de estática y sin palabras audibles. Cuartel general, repita. Dije de nuevo, pero todo lo que obtuvimos una vez más fue estática. Maldición. Sacudí la cabeza. La señal podría estar afectada en el sumidero. Lo intentaré de nuevo cuando salgamos de este agujero infernal. Estábamos a 1700 metros y subiendo. En cuestión de minutos, habíamos salido del sumidero y habíamos pasado el submarino averiado. Empezamos a relajarnos, y Jackson incluso volvió a encender las luces. Eso fue un gran error, porque el momento en que lo hizo, hubo un grito desgarrador, procedente debajo de nosotros. Maldición. Vamos. Grité y Jackson puso el submarino a toda velocidad, prácticamente pegando nuestras espaldas a los asientos. El punto volvió a aparecer en el radar y se acercaba rápidamente. Todavía estábamos a 1 kilómetro entero de la superficie, y no había forma de que pudiéramos dejar atrás a esa cosa. Los gritos cesaron, pero fueron sustituidos por el sonido de algo enorme abriéndose paso a través del agua. Algo se estrelló contra el lateral de nuestro vehículo, haciéndome caer de la silla. Una mano humanoide con dedos en forma de garra apareció en el borde del cristal, marcándolo con un arañazo. Y entonces toda la criatura se hizo visible justo delante de nosotros. Era más pequeña de lo que esperábamos, pero mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Casi parecía humana, con una cabeza que se parecía a la de nuestra especie, salvo por 2 pequeños agujeros donde debería haber estado la nariz. Tenía cuello, torso e incluso brazos humanoides. Todo su cuerpo era pálido, pero musculoso. Sus ojos eran completamente negros, y a pesar de no tener pupilas, me di cuenta de que me miraba fijamente, siseando y mostrando afiladas hileras de dientes. La cosa sacudió violentamente nuestro sumergible, haciéndonos tambalear a Jackson y a mí en la cabina. Empezaron a aparecer mensajes de advertencia en las pantallas, y oí el inconfundible sonido de cristales rompiéndose.
Esto es todo, pensé. Vamos a acabar como Miller. Pero en medio de todo aquel caos, Jackson se las arregló para apretar el botón del señuelo, que lanzó otra distracción. La criatura se protegió la cara de la brillante luz del señuelo y se lanzó por él, golpeando con su enorme cola de pez, el ya dañado cristal de nuestro sumergible. Ese era nuestro último señuelo, dijo Jackson, agarrando los mandos con tanta firmeza que las venas le salían violentamente de las manos. Eché un vistazo al sonar y me di cuenta de que la criatura volvía por nosotros. Vamos, nena. Jackson gritó al vehículo. La oscuridad se disipó y el agua se fue volviendo azul poco a poco, iluminando cada vez más delante de nosotros, y nunca en mi vida me había sentido tan aliviado de estar fuera de aquella maldita oscuridad. Antes de que nos diéramos cuenta, el vehículo salió del agua con tanta violencia, que prácticamente saltó y luego volvió a sumergirse, haciéndonos golpear con la cabeza hacia adelante. Miramos el sonar. No hay actividad de la criatura. Parece que se ha ido, dijo Jackson. Será mejor que no esperemos a que vuelva, respondí. Aceleramos de vuelta al cuartel general, echando un vistazo al sonar cada pocos segundos, para asegurarnos de que esa cosa no nos seguía. Las siguientes horas fueron un torbellino, explicar al cuartel general lo que había presenciado, y como toda la tripulación del S-158 había perecido, ser interrogado por oficiales de mayor rango, e incluso por hombres trajeados, y finalmente, firmar unos papeles para no hablar de lo que habíamos visto con nadie. Al parecer, el sumidero fue sellado con explosivos, pero esa fue toda la información que conseguí obtener del comandante. Jackson y yo nos vimos obligados a tomarnos un breve descanso después de aquello, y se nos prohibió hacer cualquier pregunta relacionada con la misión S-158 y la criatura que encontramos allí abajo. Pero unos meses más tarde, decidí que merecía algunas respuestas, así que irrumpí en el despacho del comandante exigiendo información. No me iré hasta que me diga que buscaba el S-158 allí abajo, y qué demonios era esa cosa. El comandante suspiró desde su silla. Tras una larga pausa, se limitó a decir: sirena. Fruncí el ceño. Esa cosa era una sirena, repitió. Las criaturas míticas que los marineros han avistado durante siglos. Me reí entre dientes, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. Se levantó y me dio la espalda, mirando por la ventana. El S-158 tenía la misión de investigar el sumidero, y traer toda la información que pudieran encontrar. Se oían ruidos procedentes del agujero. Los miembros de la tripulación lo describieron como cantos, así que bajaron a investigar. Pero en lugar de eso, resultó ser el hogar de esa criatura. Suelen permanecer a bastante profundidad, así que es extraño que subieran a la parte superior del sumidero para atacar al submarino. Ellos. Mis ojos se abrieron de par en par, asombrados. El comandante se volvió hacia mí. Llevamos un tiempo estudiándolos. Y los superiores están de acuerdo en que son demasiado peligrosos para enfrentarse a ellos, así que las órdenes son evitarlos a toda costa. Eso es todo lo que sé. Ahora si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Puede retirarse. Comandante. No sé qué decir. Retírese. Golpeó la mesa con la palma de la mano y supe que no tenía sentido discutir. A menudo me despierto por la noche, pensando en aquel fatídico momento en que la criatura sirena decidió ir por el señuelo en lugar de acabar con nosotros. Veo sus ojos negros y sus rasgos pálidos, con una expresión facial tan odiosa que puede desgarrar el metal. A menudo me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera decidido que éramos más interesantes como presa que como señuelo? Terminaríamos medio devorados como Miller, pudriéndonos en el fondo del océano. Pero algo mucho más aterrador me mantiene despierto por las noches, y no puedo evitar preguntarme cada vez que intento dormir, y cada vez que debo volver al mar. ¿Cuántos más de ellos existen?